Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar hoy un tema importante. Es un tema que afecta hoy a la sociedad de una manera muy negativa. Por cierto, puse aquí en mi página, la página de nuestro ministerio se llama Veritas Fidei, y ahí tienen muchos recursos de lo que hablé en la mañana, de lo que voy a hablar hoy y de muchos otros temas. Hay unas 300 entradas en mi blog, hay enlaces a videos, etc. Y este es un tema que el pastor nos pidió abordar porque el relativismo es yo creo que es una herramienta de Satanás que se ha infiltrado en la sociedad de una manera muy sutil y que es extremadamente dañina. Y para ilustrar y para explicar un poquito lo que es el relativismo moral, necesitamos usar tal vez un ejemplo de la cultura, y voy a prestarme de unas películas muy famosas, muy famosas y muy conocidas, las películas de la Guerra de las Galaxias. ¿Quién las vio? Ok, casi todos ustedes han visto, y si ustedes son como yo, tal vez vieron las primeras películas en el 77, 78, cuando salió la primera película. Y aquí, disculpen los que no la han visto, spoiler alert, por ahí levantaron la mano revelando su edad, no vamos a juzgar a nadie aquí, pero estas películas han tenido una gran influencia en la cultura. A mí me gustan, las veo, son de mis películas favoritas, pero como cristianos hay que reconocer también las malas ideas. Y aquí viene un ejemplo del relativismo. En una de estas películas, en la primera, está el protagonista, que es Luke Skywalker, le pregunta a su mentor, que fue amigo de su papá, le dice: ¿qué pasó con mi papá? Tú conociste a mi papá, yo no lo conocí, ¿qué pasó con mi papá? Y su mentor le dice: un joven Jedi llamado Darth Vader, quien fue alumno mío hasta que se abandonó a la maldad, ayudó al imperio a destruir a todos los caballeros Jedi, y él traicionó y asesinó a tu padre. Entonces le pregunta: ¿qué pasó con mi papá? Dice: un hombre llamado Darth Vader lo traicionó y lo asesinó, y este hombre era mi alumno. Luego en la segunda película sale Darth Vader y le dice: yo soy tu padre. Pero dice: no entiendo. No dijo que era. ¿Cómo son la misma persona? Dijo que Darth Vader asesinó a su padre, y ahora le dice: no, Darth Vader es su padre. ¿No les parece eso una mentira? Ok, no según el escritor del script de Star Wars. Según el escritor, esto no viene en la película en sí, pero si yo fuera Luke, le diría: oye, ¿no me dijiste que Darth Vader mató a mi padre? Y la respuesta, y esto sí viene en la película, dice así, dice: lo que te dije fue verdad desde cierto punto de vista, Luke. Te darás cuenta que muchas de las verdades que creemos dependen mucho de nuestro punto de vista. Esta idea es, por cierto, víctima del relativismo. Y es tomar la realidad y filtrarla, ¿sí? Es tomar la mentira o cualquier otra cosa inmoral, ¿sí? Y decir: no está mal esto si se ve desde cierto punto de vista. Esa es la esencia del relativismo moral. Repito, es tomar algo que es inmoral o algo que es mentira y decir que no está mal dependiendo de cierto punto de vista. El relativismo moral el relativismo moral dice que el bien y el mal dependen de la persona o de una sociedad. Entonces el típico relativista diría: pues está bien para ti, pero está mal para mí, o viceversa. Pues para mí está bien, pero para ti está mal.
no juzgues, no te metas, y cada quien su vida. Y por cierto, si tú, cristiano, no estás de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, tú eres el que está mal porque me estás juzgando. Y esa es la estrategia más efectiva para silenciar a los que no somos relativistas morales. Pero aquí está el peligro de esta filosofía. Bajo el relativismo moral, los mandamientos de Dios y el mensaje del Evangelio se reducen a meras opiniones. Pues es la opinión de Dios, es la opinión de Mahoma contra la de Buda, contra la de Jesús, y todas las opiniones son válidas. Esto es lo que el pastor Juan Valdés mencionó hace un momento, ¿se acuerdan? El sincretismo religioso usa el relativismo moral para decir todo es igual de válido, todo es igual de bueno o malo según el punto de vista. Y yo cuando pienso en esto, quiero hablarles de una historia muy personal. Esta es una fotos de la Segunda Guerra Mundial. Es mi abuelita, ya falleció hace unos años. Y mi abuelita estuvo de hecho está en el cofre de lo que fue su ambulancia, y lo que ella hacía es que iban al frente de batalla y tomaban a los heridos en sus ambulancias y los traían de regreso unos kilómetros atrás a unos hospitales provisionales. Y tengo sus memorias escritas, y me impacta mucho que cuando ella y su cuerpo y su brigada llegaron a los campos de concentración en la frontera con Alemania, dejó de escribir las memorias. Ya no pudo escribir más acerca de eso. ¿Y por qué? Porque lo que vio fue espantoso. Y voy a hacer algo tal vez un poco controversial. Si hay personas sensibles a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, tal vez no vean estas imágenes, pero esto es lo que vio mi abuelita en este lugar bajo el reinado de Hitler. Piensen en esto: si la moralidad es relativa, entonces no podemos decir que lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial está mal. Esos son anillos de matrimonio que les quitaron a los judíos antes de ponerlos en los crematorios. Esto es lo que vio cuando llegó a los campos de concentración. Estos fueron los lugares donde metían a hombres, mujeres, ancianos, niños, y los gaseaban, y después los quemaban en hornos. Si el relativismo es cierto, no podemos decir que esto estuvo mal. Es tu opinión nada más, pero no podemos decir que esto realmente fue corrupto. Y mi mentor, el Dr. Clay Jones, que ha estudiado este tema, dice esto, y esto es, a veces pensamos que este relativismo y esta maldad es cosa de unos poquitos, pero es cosa de naciones completas. Porque esto que hizo Hitler no lo hizo él solo. Esto es lo que escribe el Dr. Clay Jones. Dice: Hitler pretendía exterminar a los judíos mucho antes de llegar al poder. Considere que el 13 de agosto de 1920, casi 2 décadas antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y al inicio de su carrera política, Hitler hizo un discurso titulado ¿Por qué somos antisemitas? Dijo que los judíos son criminales y parásitos que deberían ser castigados con la muerte. ¿Cuántos años? 1920. ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? 20 años después. La gente, como usted y como yo, puso a Hitler al poder y estuvo de acuerdo que hiciera estas cosas. Si el relativismo moral es cierto, entonces no podemos decir que esto estuvo mal, simplemente que pues fue la opinión de una sociedad. Tampoco podemos condenar a la Unión Soviética, que
Por cierto, los ucranianos y los rusos siguen en guerra hoy y estuvieron en guerra antes. Lo que mucha gente no sabe es que en 1917 y 1989 los rusos rodearon Ucrania y mataron a la gente de hambre al no permitir ningún alimento entrar a su país. 20 a 26 millones de muertos, incluyendo 6 millones de ucranianos forzados a morir de hambre entre 1932 y 1933. De hecho, hay testigos que vieron esto, y este es uno de los testimonios de una persona que llegó a ver qué es lo que estaba pasando en Ucrania en ese tiempo. Y esto es lo que publicó en un periódico. Entrevistó a una persona, a un ucraniano que estaba muriendo de hambre, y esto es lo que esta persona le dijo: una carreta pasa de vez en cuando para recoger cadáveres. Nos hemos comido todo lo que pudimos, gatos, perros, ratas, aves. Cuando aclare el día, mañana podrán ver que los árboles han sido despojados de su corteza, pues también nos los hemos comido. Y el estiércol de caballo lo hemos comido, sí, el estiércol. Nos peleamos por él. A veces le encontramos granos enteros. Si el relativismo moral es cierto, no podemos condenar a 1.2 millones de armenios que murieron. De hecho, la palabra crímenes contra la humanidad se acuñó por la muerte de estos turcos. En Camboya, Pol Pot mató entre 1.7 y 2.2 millones de habitantes de una población total de 7 millones. Guatemala, 200.000 mayas entre 1980 y 90. En Sudáfrica, el racismo, 36.935 casos de torturas y asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los países lo hay. Voy a brincar en esto porque en todos los países lo hay. Pero algo en nuestro interior nos dice que no puede ser esto relativo. Algo nos dice muy en el interior que esto está mal. Incluso los ateos lo reconocen. Este hombre es un filósofo muy conocido, Michael Ruse, es ateo, pero él está de acuerdo en algo. Dice: aquel hombre que afirme que es moralmente aceptable violar a niños pequeños está tan errado como el hombre que dice que 2 más 2 son 5. Es decir, hay cosas que son tan perversas, tan corruptas y tan malas que no podemos decir que el relativismo es cierto. Entonces, ¿la moralidad de dónde viene? ¿De dónde viene este sentido del bien y del mal que todos tenemos? Bueno, hay varias teorías. Una es que la moralidad es una construcción humana relativa a cada persona. Y hay una corriente que se llama utilitarismo, es decir, los utilitaristas dicen la moralidad es lo que le da la mayor felicidad a la mayor cantidad de gente. Y eso es lo que debe ser la moralidad, lo que le dé mayor felicidad a la mayor cantidad posible de gente. Pero aquí hay un problema. El problema es que si definimos como el bien lo que le hace bien a la mayoría de la sociedad, terminamos con lo que hizo Hitler. Hitler dijo que lo mejor que le podía suceder a su raza, a la raza aria, es purificarla de elementos nocivos de la sociedad. Y entonces definieron elementos nocivos de la sociedad como reos, como gente que está mentalmente dañada, gente que tiene dolencias físicas, a los bebés no nacidos desde un estatus inferior, como pasa hoy en muchos lugares, a las personas lisiadas y minusválidas, incluso a personas de otras razas. ¿Y qué es lo que sucede? Él dijo: lo mejor para nuestra sociedad como nazis, como raza aria, es eliminar a este sector de la sociedad, y entonces tenemos genocidio. Por eso esta filosofía no funciona. El utilitarismo no funciona porque termina
haciendo de las personas que fueron creadas a la imagen de Dios como seres inferiores y los convierten en seres dignos de ser eliminados, que fue exactamente lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esta idea no funciona. Un grupo de asesinos psicópatas podría decir bajo esta idea que violar, torturar y finalmente asesinar a alguien es benéfico para la sociedad, y entonces, aunque todo el mundo en la sociedad estuviera de acuerdo, seguiría estando mal. ¿Están de acuerdo con eso? Incluso si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y hubieran eliminado a todos los opositores y convencido a los demás, seguiría estando mal el genocidio. Es independiente de opiniones. Por esto esta idea no funciona. El individualismo dice, bueno, pues tu opinión individual es tan válida como la mía. Pero aquí está el problema. Tendríamos casos como que la opinión de alguien altamente moral, tal vez como la Madre Teresa, y la opinión de Hitler, que fue uno de los grandes asesinos de la humanidad, tienen la misma validez. Ayudar a los enfermos, ayudar a los hambrientos y a los que tienen necesidad, tiene el mismo valor que eliminar a esas mismas personas para el avance de la sociedad. Por eso esta idea también de individualismo no funciona. El decir que tu opinión moral y la mía son igualmente válidas es absolutamente falso. Y como les decía al principio, hoy a nosotros que tenemos un fundamento moral, que vamos a ver qué es ese fundamento moral, tal vez ya se lo imaginan, nos dicen: no juzgues, me estás juzgando. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque cuando Jesús y la Biblia hablan de no juzgar, habla de no ser hipócritas, no dice que no emitamos juicios justos. De hecho, Jesús emitió muchos juicios contra los fariseos y otros falsos maestros de su época y líderes religiosos hipócritas, precisamente por eso. Y les digo, ustedes son inmorales. ¿Sí? Lo que Jesús dijo cuando dijo no juzguemos, dijo: primero quita la viga de tu ojo y después quitas la paja del ojo de tu hermano. Es decir, no seas injusto y no seas hipócrita a la hora de emitir un juicio moral. Y el problema con esto es que si no estamos de acuerdo, si un grupo de la sociedad no está de acuerdo con el otro grupo de la sociedad, ¿qué sucede? La ley del más fuerte. El que es más fuerte gana. Y esto es también inmoral. Por eso esta perspectiva individual tampoco funciona. Hay otra posición que afirma que la moralidad es un concepto abstracto que existe como una verdad por allá necesariamente lógica, y que, igual que los números y las matemáticas, muchos filósofos modernos ateos dicen esto. Y el problema es que esto termina siendo igualmente, al igual que el caso del individualismo, un caso de tú por tú. Es tu método moral contra mi método moral, ¿qué importa de dónde venga? Pero viene siendo lo mismo que el individualismo. No funciona tampoco. Pregunta para ustedes: ¿Qué o de dónde viene el fundamento de la moral? ¿Por qué debemos ser buenos? ¿Por qué debemos ayudar a los enfermos? ¿Por qué debemos ser personas de bien? ¿Qué me pueden decir? ¿Perdón? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién dijo eso? Y es un concepto ¿de dónde viene? De Dios. ¿Sí? Entonces nosotros como cristianos decimos: bueno, la moral viene de Dios. Pero ahora esta idea también ha venido bajo ataque. ¿Sí? Ustedes tal vez escucharán, cuando hablen de la moral y de la objetividad, un dilema que se llama dilema de Eutrifón.
Y esto es un concepto muy viejo, viene de escritos de Platón. Y en estos escritos se plantea un dilema, ¿sí? Un dilema. Si nosotros como cristianos, diría un opositor ateo, diría, ok, si Dios es la fuente de la moral, explícame algo. Si Dios emite juicios, ¿sí? Y es la fuente de la moralidad, explica esto. ¿La moralidad es entonces independiente de Dios? ¿Dios dicta algo porque ese algo es bueno? ¿O la moralidad es algo arbitrario? Es decir, todo lo que Dios dice es moral solo porque Dios lo dice. Ese es el dilema, y el problema es que están tratando de encasillar a Dios, ¿se dan cuenta? Porque si lo que decimos es que Dios emite juicios morales porque esos juicios son buenos, entonces estamos diciendo que la moralidad existe independiente de Dios, y eso es un error. Por otro lado, no podemos tampoco decir que todo lo que Dios dice está bien, porque ¿qué tal si un día Dios dice, ve y asesina a tu prójimo? ¿Estaría bien solo porque Dios lo dice? Claro que no. Pero el problema es que esto es, y hay muchos cristianos que se confunden cuando un ateo viene con esto. Esto es muy, muy común escucharlo en círculos ateos cuando hablamos de la moralidad. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es muy sencilla, es que no es ni una ni otra. La respuesta es que la fuente de moralidad es la misma naturaleza de Dios. Y como Dios es un Dios bueno, va a emitir buenos juicios. Y como Dios es un Dios justo, va a emitir juicios justos. No existe moral fuera de Dios. La moral es Dios mismo y su propia naturaleza bondadosa, buena y justa. ¿Sí? Entonces no son dos opciones, es una tercera. No es como que tenemos que aceptar esas dos opciones. Entonces, cuando hablamos de la bondad, del bien y del mal, tenemos un estándar. Es decir, cuando yo digo esto es mejor que el otro, o llevemos un ejemplo un poco más común, cuando decimos, cuando digo esa silla es más alta que esa silla, es porque tenemos una regla de medir. Es decir, cuando decimos esto es más alto que el otro, tenemos una tercera cosa que es el estándar de medición. Tenemos una regla que nos dice cuál es más grande y cuál es más pequeño, ¿cierto? Lo mismo existe con la moral. ¿Y cuál es el estándar? Es Dios. Dios es el estándar. La naturaleza bondadosa de Dios es la fuente de toda la moralidad, y de ahí viene uno de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Es decir, el hecho de que ustedes y yo tenemos ese sentido moral, de que cuando vemos una noticia injusta, una injusticia en la televisión, se nos brincan las venas porque decimos esto es injusto que muriera esta persona, este asesinato, etcétera. Nos indigna porque hay algo en el centro de nuestro corazón que Dios puso ahí, que nos dice eso está mal. Y como ustedes y yo fuimos creados a imagen de Dios, tenemos ese chip que nos dice eso está bien y eso está mal. Eso que acabo de explicar es de hecho un argumento a favor de la existencia de Dios. En apologética le llamamos el argumento moral, y lo voy a mencionar libremente, pero este es el argumento moral a favor de la existencia de Dios. El resumen lo dijo C.S. Lewis muy elocuentemente, y lo voy a poner ahorita de manera lógica. Pero C.S. Lewis, que ya lo mencioné, habla de cuando era ateo,
y dice: cuando era ateo, mi argumento en contra de Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero ¿de dónde había yo sacado esta idea de justo e injusto? Un hombre no le llama una línea torcida, al menos que tenga una idea de lo que es una línea recta. ¿Con qué estaba yo comparando este universo cuando le llamaba injusto? Fíjense, porque en el ateísmo no hay justo ni injusto. En el ateísmo, ustedes y yo vivimos en una gigantesca licuadora de átomos en movimiento que simplemente están cambiando de estructura. Cuando un hombre va y mata a un niño, no podemos decir en el ateísmo o en el naturalismo que es algo injusto. Simplemente fue un cambio en la estructura de los átomos del universo. El ateísmo no tiene fundamento moral. No quiero decir con esto que los ateos son inmorales, todos. Al contrario, hay muchos ateos que nos ponen en vergüenza porque son gente muy moral, pero son gente muy moral porque son hechos a imagen de Dios. Punto a nuestro favor. Y este es el argumento resumido. Dice así: premisa 1: si Dios existe, los valores y deberes morales objetivos existen. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay valores absolutos como el amor, el sacrificio, la abnegación, si existen estos valores, entonces los valores y deberes, dice, si Dios existe, entonces estos valores existen. La segunda premisa afirma que sí hay valores y deberes morales objetivos. Es decir, todos sabemos que hay cosas absolutamente buenas y absolutamente malas, independientemente de opiniones. Eso es muy importante. Entonces, cuando tengo conversaciones con gente que no cree en Dios y hablo de este argumento, busquen algo que les indigne. Por lo general, no digo que hagan esto, pero una vez hablando con uno le digo: ok, ¿no crees en la moralidad? No, le digo: dame tu cartera. No, que ¿por qué? Te quiero robar tu cartera, dámela. No, pero eso está mal. ¿Perdón? Eso es tu opinión. Mejor nos peleamos y a ver quién gana la cartera. ¿Sí? Traje 2 amigos. En el fondo todos sabemos que algo está mal. Y la conclusión es: Dios existe. Este es un argumento muy fuerte, porque si vieron las imágenes del principio, es muy difícil negar que esas fueron atrocidades y que está absolutamente mal hacer ciertas acciones en nuestra sociedad, independientemente de opiniones. Quiero decir algo relativamente rápido acerca de la tolerancia y del relativismo. Hay mucha gente ahora que dice: bueno, es que tu concepto moral es intolerante. Debe ser tolerante, y debe ser tolerante con otras creencias diferentes a las tuyas. El relativista va a decir, no lo van a decir en esas palabras, pero para el relativista la tolerancia es un valor absoluto y objetivo. ¿Se fijan en el problema en el que se metieron ahí? Cuando dicen tú debes ser tolerante, o te dicen está mal que no seas tolerante, están afirmando un valor absoluto. Y si los valores absolutos existen, entonces Dios existe. Ese es el problema que tienen, porque todo el mundo vamos a afirmar valores morales en algún momento, creamos o no en Dios, simplemente por ser creaciones de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestro gran problema en nuestra sociedad? Y muchas veces me duele decirlo dentro de la iglesia. Nuestro problema es precisamente esta idea. Se ha infiltrado a muchas iglesias. Y esta idea de nuestra moral relativa llega con la idea de que, bueno, pues yo soy cristiano y no soy tan malo. Yo, como dijo el testimonio del doctor Juan Valdés en la mañana, ¿no?
Yo no maté a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo no mato una mosca, mi abuelita, etc. Entonces decimos, bueno, yo no soy tan malo como Hitler, que era un enano moral, es el extremo opuesto de la moralidad, y en el otro extremo está la gente altamente moral. Y esto es lo que piensa mucha gente, bueno, de ese lado está Hitler, luego están los criminales que están en la cárcel, asesinos, violadores, etc. Después la gente inmoral, tal vez no son asesinos, pero roban, etc. Y decimos, bueno, yo no soy tan malo como los de allá, pero tampoco soy tan bueno como la Madre Teresa, entonces pongo mi foto junto a Madre Teresa, pero un poquito más acá, pinto la raya y decimos, todos los de acá se van al infierno y todos los de acá nos vamos al cielo. Esto, mis amigos y hermanos, es un error, porque el estándar no es este. El estándar no es tu opinión o tu raya o dónde pintes tu raya moral. El estándar, como hablamos, es el estándar perfecto de Dios. Por eso nos dio la ley. La ley es incumplible y la ley nos la dio Dios para ponernos el estándar de moral. Y nos dijo, está hasta acá arriba y todos están destituidos de la gloria de Dios porque todos pecaron. Pero a veces no lo creemos. La única solución a esto es reconocer el estándar, reconocer que ni ustedes, ni tú, ni yo damos ese estándar, pero que a través de la muerte de Cristo, Él nos limpia y el estándar de Él, que es Dios, nos da entrada a justificarnos y nos da entrada a reconciliarnos con Dios. Ese es el estándar. Quiero terminar con 5 problemas del relativismo moral, por si alguien más no cree en esto. Y tengo en mi página, que la voy a pasar ahorita al final, tengo más escritos acerca de esto, más detallados. Lo que vimos hoy es un resumen, pero bajo el relativismo moral, los mandamientos de Dios y el mensaje del Evangelio se reducen a meras opiniones. Perdón, pero yo cuando hablo de la resurrección, no estoy hablando de la resurrección como una mera opinión. Estoy hablando de la resurrección como un hecho histórico que sucedió en la historia. No es nada más una opinión. Otro problema es que el relativismo enaltece la maldad, porque no podemos decir que algo es absolutamente malo o no. Es simplemente cuestión de opiniones. No podemos decir que el racismo está mal, entonces promueve el racismo. No podemos, es una ideología también hipócrita, porque escoge nada más las cosas que a uno le parece y lo demás está mal. Pinta la raya en ciertos lugares, pero pinta la raya en un lugar arbitrario, sin necesariamente tomar en cuenta lo que Dios dice. Es moralmente estancado, porque si todo es relativo, ¿cómo vamos a saber si estamos mejorando o empeorando? Si no hay una regla de medir, no puedes decir si estás subiendo o si estás bajando. ¿Ven ese gran problema? Y finalmente promueve una mente cerrada. Cuando uno está flotando en el espacio, no hay arriba y no hay abajo, porque no hay un estándar. Toda persona razonable debe rechazar el relativismo moral, nosotros incluidos, y el hecho de que hay moralidad apunta muy muy fuerte y muy contundentemente a la existencia de Dios. Así que cuando hablamos del bien y del mal, no solo podemos refutar el relativismo, podemos usarlo como un fuerte argumento a favor de la existencia de Dios. Dios me los bendiga, muchas gracias.